La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Adolf Hitler y el régimen nazi contemplaron un nuevo y vasto imperio de espacio para vivir. Una de las principales causas de esta guerra fue el Tratado de Versalles y la humillación que vivió Alemania. Stalin, el líder soviético, se convirtió en un líder importante del grupo aliado, junto con el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor, Hawái. Los Estados Unidos inmediatamente declararon la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania e Italia declararon la guerra a los Estados Unidos. El 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos en Stalingrado. En septiembre, los aliados invadieron Italia, que se rindió el 8 de septiembre, pero Mussolini estableció un régimen fascista en Italia del Norte. Las fuerzas alemanas luego invadieron Italia del Norte. Los soviéticos empezaron una ofensiva el 12 de enero de 1945 y liberaron Polonia y Hungría. El 29 de abril, Hitler se suicidó. Berlín fue capturado por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945 y los alemanes se rindieron el 7 de mayo de 1945. En agosto, la guerra en el Pacífico terminó, poco después de que los Estados Unidos usaran bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando a más de 120,000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre del mismo año. La Segunda Guerra Mundial resultó en aproximadamente 55 millones de muertos en el mundo. Guerra Fría. Se presentó a partir de 1945, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Se conoce como un periodo histórico de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía política, económica y militar en el mundo. Por un lado, el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático, el otro, el comunista soviético bajo el gobierno autoritario de Stalin desde 1922. La guerra termina finalmente el 13 de agosto de 1961 con la caída del muro de Berlín. El asunto de la Guerra Fría tiene sus antecedentes desde la Primera Guerra Mundial, inclusive antes, desde la Revolución Bolchevique, porque fue cuando Japón, necesitado de territorio porque estaba creciendo industrialmente, empieza por invadir Manchuria y la parte rusa cercana a Manchuria, de tal manera que le declara la guerra a Rusia, siendo el zar Nicolás Romanov. Nicolás se va al este de su país a atender este problema cuando estaba la revuelta de los bolcheviques, de la gente pobre, de los obreros concretamente, en Moscú y en Petrogrado. Y entonces ordena una represión el zar mientras se va a ir de viaje a Manchuria, y se encuentra con que las tropas deciden no atacar al pueblo, y con el agravante de que los japoneses truenan las vías del ferrocarril transiberiano, y Nicolás Romanov ni resuelve. Organizaciones internacionales. Por el lado económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento llegaron en 1944 para estabilizar la economía internacional, rehabilitar el comercio internacional, reducir la pobreza. Por el lado político, fue creada la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que nace en 1945, teniendo como objetivo garantizar la paz mundial, defender los derechos humanos y la cooperación entre países. México firma la Carta de las Naciones Unidas el 26 de julio de 1945 y el 7 de noviembre del mismo año es admitido por la ONU.
La reunificación de Alemania tuvo lugar el 3 de octubre de 1990, gracias a la cual la República Federal creció aumentando en 5 el número de estados federados. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación. La antigua capital, Berlín, también fue dividida en 4 para que cada uno de los países aliados pudiera tener una zona bajo su control, aunque inicialmente el propósito fue que las 4 naciones aliadas cooperaran y unificaran sus partes. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 de noviembre al viernes 6 de noviembre de 1989. 28 años más tarde de su construcción, la apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre del cambio, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación. Perestroika. La perestroika o reestructuración económica se inició en 1985, poco después de la instauración del gobierno de Mikhail Gorbachev. Consistió en un proyecto ambicioso de reintroducción de los mecanismos de mercado, renovación del derecho a la propiedad privada en diferentes sectores y la recuperación del crecimiento económico. La caída del muro de Berlín en 1989, el inicio de la unificación alemana el siguiente año. La guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética fueron sucesos que más se marcaron del nuevo orden mundial que se estableció a terminar la década de los 80 del siglo XX. El nuevo orden mundial tenía a Estados Unidos con una gran supremacía sobre las demás naciones y por lo tanto se establece un mundo unipolar. El surgimiento del mundo unipolar llegó a partir del colapso de la Unión Soviética. En el ámbito político, se pretende institucionalizar el modelo de la democracia representativa con instituciones autónomas, con equilibrio de poderes, etc. En el económico, se implanta un modelo económico neoliberal donde existe una imposición a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En lo social, se aprovecha la capacidad de penetración ideológica de los medios masivos de comunicación para divulgar e imponer la cultura occidental.